¿Cuándo vuelve a ser acto de presencia? En la adolescencia. Ahí es donde aparece, empieza a asomarse de nuevo la estructura de carácter que yo tengo. ¿Por qué? Porque en este cambio que empiezo a tener, ¿sí? En estoy dejando de ser un niño para ser adulto, esa crisis es la que hace que aquello que está trastocado, aquello que está lastimado, aquello que está herido y vulnerable, aflore, porque el momento es vulnerable, ¿sí? Entonces, ahí sí hago un periodo, una transición, ¿no? Que hace todo un cambio, no solamente físico, o sea, eh, sí tengo una estructura mucho más fuerte, pero lo que viene después, conforme me voy siendo adulto, no tiene ya estos mismos rasgos. O sea, sí sigue habiendo una conquista, pero hay muchísima más lucidez, muchísimo más eh, fuerza, conciencia, o sea, ya es otro periodo, otro momento. Y pues ahí va a empezar a aparecer y va a empezar a asomarse dónde fui puntual y eficientemente herido. Previo a, no tengo como parámetro de saberlo, Ujú. ni de recordarlo. Y aquí viene la maravilla de la psicoterapia corporal. No necesita haber recuerdo, ni necesita haber una imagen. Está en tu cuerpo. La experiencia está en tu cuerpo porque la viviste tú. Y no importa que no tengas lenguaje o que no hubo un lenguaje o una imagen o una visión clara en ese momento, porque mi cerebrito tampoco tenía la posibilidad de asimilarlo y de registrarlo. Pero la sensación que yo tuve en ese momento, esa es la puerta. Porque esa sí la registro, porque desde que yo llego al mundo soy 100% sensorial. Pues justo como dice Citlali, ¿no? Es bien complejo, pero ahí está. Es decir, no es que esta información, así como se las estemos diciendo, pues sea tan conspicua, ¿verdad? Tendríamos como que meternos mucho más. Ya les estamos comentando desde dónde viene, en términos generales, pero bueno, trae eh, toda una característica y hay libros para cada una de ellas, ¿no? Lo que yo les quiero compartir es que no somos cajas, ¿sí? Somos personas. Entonces, aunque digamos, bueno, sí me conecto más con la herida oral o masoquista o rígida o, ok, pero no solo pasa así, ¿no? Tenemos muchos más elementos de los cuales fuimos aprendiendo y tuvimos también estas o carencias o virtudes que nos dieron nuestros papás, quienes nos cuidaron, lo que tuvimos alrededor para seguir nutriendo y que a fin de cuentas se queda como una herramienta que yo utilizo porque si no, no estaríamos donde estamos. O sea, algo sirvió. Entonces, hay que respetar estas fortalezas porque muchas veces lo primero que ocurre cuando vamos conociendo esta parte caracterológica es como decir, ay, a mí me tocó el peor sea, de todos los caracteres que pudo haber, no manches, yo tuve que tener este, ¿no? El más feo, el más sufrido, el más, o sea, no es así, ¿no? Cada uno tiene su chamba, cada uno va teniendo cosas que destacan, cosas muy bellas y otras cosas que dices, bueno, pues no están tan padres, pero pues ahí están como para poder transformarlas. O sea, el ejercicio del crecimiento viene también con una transformación que hacemos. Salvo que quieras ir contra natura y digas, yo me quiero quedar aquí, quiero utilizar esta información para establecerme más aún y justificar que el control es lo mejor que existe o, o el, o el no responsabilizarme es la panacea y decir, bueno, pues alguien se va a hacer cargo, en algún momento va a pasar, o no quiero tocar o conectar mis emociones con nadie y prefiero estar solo y ser como esta parte muy ermitaño y todo eso. O sea, sí, porque te sirvió, pero si en algún momento te deja de servir eso, es válido poder moverlo.
y poder transformarlo de manera que tú te sientas más cómodo, ¿no? Muchas veces cuando llegamos a consulta o los pacientes es como, pues había sido muy eficiente hasta hoy. Y entonces eso me hace llegar aquí, porque esta bronca que yo traigo, como decir, bueno, no, ya no funcionó. ¿Por qué? Porque yo me voy moviendo, porque voy creciendo, porque voy experimentando nuevas cosas y también es válido y tengo la herramienta para hacerlo. Y si no la tengo, voy con quien sí sabe cómo hacerlo y entonces la construimos juntos dependiendo de lo que yo necesite, ¿no? Entonces yo les pongo estas cajitas porque si ven, hay unas que están cerradas, unas que dicen frágil, otras que vienen así abiertísimas, otras con el moñito. O sea, somos muchas, tenemos muchas diferencias y en esto también está algo muy, muy bonito, poder aceptar que eso es parte mía, que yo desarrollé eso para estar aquí el día de hoy y que algo chingón debió tener para que yo estuviera aquí, ¿no? Entonces, ver si esta parte de lo que puedo modificar, cambiar, transformar, pero también hacer uso del recurso que ya tengo, porque seguramente algún elemento será muy bueno y empecemos a verlo como esta forma de supervivencia, ¿no? Todas estas experiencias que yo fui teniendo durante mi primer etapa de crecimiento, esto que hablaba de hice algo para adaptarme, hice algo para sobrevivir, porque hoy estoy aquí. A lo mejor no tengo específicamente claro qué, ¿sí? No sé qué máscara tuve que aprender a ponerme para poder sostenerme ante esto, que por un lado, en mi adultez, puede ser confuso, ¿sí? Por más que me esfuerce en entenderlo, no alcanzo, no termino de conceptualizarlo, no porque sea tonto, sino porque el momento donde yo lo viví no había posibilidad de hacerlo. Y simplemente la experiencia y lo que yo sentí en esa experiencia fue lo que metabolicé para poder sobrevivir. Conforme fui creciendo, le fui dando una imagen y una estructura, ¿sí? Y esa forma literal, forma el cuerpo que tengo hoy, las creencias, mi forma de vincularme, mis rasgos, mis actitudes, mis conductas, mis tendencias, mis traumas, eh, mis obsesiones, o sea, todo lo que hoy me conforma es parte de esa máscara o parte de ese disfraz que yo tuve que confeccionar para poder crecer. Esto que toca Maye de las cajitas, dentro de esta literatura que pueden algunos de ustedes ya haber leído, o a lo mejor en estas páginas en redes sociales, perdón, donde se abordan parte de estos temas, ¿no? Sin tanta estructura y sin tanta profundidad, se maneja como si fuera un catálogo, ¿no? Donde la herida del rechazo tiene ciertas características de conducta, ciertas características morfológicas, y si tú las tienes es que eres. Entonces, ya te pusiste un sello o ya te lo pusieron, ya adoptaste una caja y te empiezas a adoctrinar con ella. Entonces, ahí viene una cosa que nosotros le llamamos la heridología, ¿sí? Cuando tú te clavas, como dice Mayela, es que de todos los caracteres me tuvo que tocar el peor y es del terror y me la paso mal y no lo entiendo y por qué, y estás rumiando y todo el tiempo te estás victimizando y justificando, ¿sí? En esa estructura que tienes como parte del resultado de la experiencia que tuviste en esa etapa de tu desarrollo. Si te quedas ahí y te puedes quedar ahí y es muy justificable que te quedes ahí, ¿cuál es la garantía? Sirve porque te sirvió para crecer. Poder tiene. Y principalmente no es un poder falso,
¿sí? Es tu poder exacerbado y llevado a la millonésima potencia bizarra, auténtica, ¿sí? O sea, es como, si yo sé que tengo los ojos oscuros, ¿sí? Es como si me quisiera poner pupilentes negro azabache, ¿sí? Para que yo me convenza de que es oscuro, ya es oscuro. O sea, ya eres así. Es tu propia naturaleza llevada al extremo. Y llevada al extremo porque en ese momento sí necesitabas llevarlo al extremo para poder sobrevivir. Pero ¿qué pasa después de ese periodo? Lo perpetúas, lo vas perpetuando. Eso que viviste en esa primera infancia, lo repites y lo repites y lo repites y lo repites, adaptado obviamente a la etapa que vives hoy día, a las que has transitado. Por eso es que tropiezas con la misma piedra, por eso es que tienes los mismos resultados, por eso es que te vuelves a sentir mal, porque lo estás repitiendo y lo estás repitiendo de una manera inconsciente, ¿sí? Yo les decía hace un momento que no son etiquetas, no son cajas, no son tendencias, es un camino. Si ya te hirieron y ya te dieron un llegue por ahí, y en la manera inteligente y creativa, poderosa que tuviste en ese momento para adaptarte, salieron recursos y fortalezas para que tú pudieras sobrevivir y llegar al día de hoy. Y eso es lo virtuoso, eso es lo rescatable. Llora, patalea, mienta madres, enójate, deprímete, vive tu proceso, el que sea, para tratar de restaurar esto, acompañado por un profesional de preferencia, pero pon atención también en las cosas virtuosas que en ese momento de absoluta vulnerabilidad, con cero o muy poquitas probabilidades de sobrevivir a eso, y lo lograste. Eso es lo importante. Ese es el camino, no el que te estés lamentando ni victimizando por lo que fue. Es parte de un proceso. No se llega rápido a este punto. Hay que ir entendiendo, hay que ir comprendiendo que no es por generación espontánea que yo soy así, ni es porque sea tonto, ni es porque sea retrasado mental o porque no tenga herramientas. Claro que las tienes, porque llegaste al hoy, ¿sí? Y si en ese momento donde de verdad te pudiste haber muerto, no moriste, o sea, si a esa edad pudiste, hoy puedes más. Ve un niño. O sea, si un niño puede seguir sosteniéndose en la vida, respirando, conectando, moviéndose, pese a la realidad que tenga, o sea, si él puede con muchísimos menos recursos que tú puedes más. El asunto es que tienes que ver esta forma que creaste y empezarte a reconciliar con ella, porque fue lo mejor que pudiste hacer. Y pusiste toda tu sabiduría, pusiste todo tu deseo de vivir, toda tu fortaleza, toda tu inteligencia en ello. Que hoy no tiene sentido, por supuesto, porque eso lo hiciste siendo muy niño y ya no eres un niño. Entonces llegó un momento en el que el disfraz ya no te queda. Le vamos haciendo remiendos y le vamos pegando cosas, ¿no? Y vamos tratando de adaptarlo a la realidad que llevamos hoy. Pero hoy tu necesidad es otra. Hoy tu vida es otra. Tus deseos y tus anhelos son otros, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Voltear a verla, voltear a verme y reconciliarme con eso, ¿sí? Creo que todos de alguna manera tenemos cierto rechazo a nuestro cuerpo. O sea, siempre nos estamos viendo algún defecto, o algo nos falta, o algo nos sobra. En fin, ese cuerpo que tienes es el que te salvó la vida y lo creaste tú, independientemente de tu predisposición genética. Fue lo que tuviste que armar para poderte sostener ante esto y garantizar llegar al día de hoy. Y si hoy sigues aquí, es porque tienes un compromiso muy grande con la vida que no has terminado, porque si no ya te hubieras muerto.
o estarías en un proceso de cierre? Así es muy fuerte, ¿no? O sea, como ver que literalmente frente al espejo está, está todo esto que les acabamos de decir y que muchas veces yo tengo una paciente que me dice: "Yo no tengo ningún espejo en mi casa, odio los espejos, no me gusta verme". Y eso, de entrada, pues, es muy revelador de cómo me estoy llevando conmigo. No desde esta parte, que entendemos comúnmente como la vanidad, como de que no quiero que esté un cabellito fuera de lugar o quiero verme siempre muy bien. No, es decir, pues esto soy. O sea, yo me estoy viendo permanentemente y no solo en esto, sino en las conductas, en mis parejas, en mis relaciones de trabajo, donde me coloco permanentemente. Y aquí está el carácter. O sea, el carácter nos va a dar mucha noción de para qué hago lo que hago, ¿sí? Como en estos últimos dos que platicábamos de la imagen. Todos tenemos una máscara, todos la estamos usando porque la máscara al final, perdón, el carácter al final termina siendo esta máscara que nos ayuda a adaptarnos. Pero si yo veo que mis temas van más para allá, ¿no? Y es algo que ya no me está gustando, porque a lo mejor no me animo a tener la pareja que quiero porque, chin, ¿cómo voy a quedar, no? O a lo mejor, no conecto con otras cosas porque, bueno, en cada uno de estos ya hemos hablado y vamos a hablar más. Estamos pensando también en invitarlos para que empecemos a ver cada carácter. eh, Les mandaríamos las fechas y todo esto, pero empezar a entrarle de lleno y decir, bueno, ¿qué de esto sí? ¿Qué de esto ya está así? O sea, no es que mi carácter vaya a cambiar, pero sí puedo sacarle el máximo y minimizar lo que no me late tanto o ya no me está sirviendo de este mismo sistema, ¿no? Como decíamos al principio, no es lo mismo a los 5 que a los 10, que a los 20, que a los 50. O sea, vamos a ir moviéndolo. Entonces, creo que es una muy buena herramienta para poder conocernos un poco más y seguir cambiando y moviéndonos. Esta parte de la inteligencia, Citlali. Es lo que les acabo de decir. O sea, esto que yo desarrollo es mi creatividad, es mi fuerza y es mi poder. Y si estamos hablando de que el carácter es un camino, ¿sí? Y que tengo esta predisposición a repetirlo de forma inconsciente, ¿sí? A lo largo de mi vida, en ese caminar, en ese movimiento, yo puedo tomar la decisión de evolucionar o de quedarme donde estoy. O me quedo rumiando mi dolor, masticándolo y tragándomelo y flagelándome con él, ¿sí? O tomo la responsabilidad de aceptar, esto es lo que hay, esto es lo que soy y voy a averiguar qué más viene. Es un camino porque vas a aprender un montón. Sé que al principio es muy fuerte, muy doloroso, es muy incomprensible, hay muchas cosas que son intangibles. No es que te estés volviendo loco, es que son intangibles porque no las recuerdas, ¿no? Porque no tienen imagen, porque en ese momento no había posibilidad de construirlo. Pero hay memoria corporal, hay memoria sensorial, y eso es inteligencia somática. Y sé que no han escuchado mucho de este concepto porque prácticamente no hay nada escrito de él, ¿sí? No es solamente la inteligencia emocional de yo poderme regular y de poder nombrar mis emociones e identificarlas y ver qué parámetros hay, ¿no? En torno a que me las pueden provocar. Para llegar al concepto de la emoción como concepto, primero tengo que sentir. Si siento agrado, desagrado, si hay ¿cómo se dice? Un chispazo, un síntoma que me conecte con estas dos polaridades o con algo más. Mi sensación es la que le va a dar lenguaje a mi emoción, es la que le va a dar significado. Es esa base que yo necesito tocar para poder empezar a metabolizar la comprensión sobre de ella. Y esa base me la da el cuerpo. Por ende, el cuerpo es inteligente. No es solamente
decir, me duele la garganta porque no puedo expresar mis emociones, ¿sí? O estoy enfermo del estómago porque no puedo digerir ni puedo procesar X tema, ¿no? No lo estoy tragando bien, ¿no? O tengo diarrea porque algo tenía que soltar y vamos, a las sintomatologías del cuerpo o a las enfermedades que podemos llegar a tener, también se les ha dado como esta línea de estarlas catalogando en ciertos parámetros que si te hace sentido, ok, check, pero no necesariamente tiene que ser así. Un dolor de estómago para mí puede ser una cosa y para ti puede ser otra, ¿sí? Que sí se asocia con las características de los órganos que se ven involucrados, la funcionalidad biológica real que tienen para darle estructura y significado, sí, pero no se queden solamente con eso, o sea, es personal. Claro, hay que El significado se lo voy a dar yo. Y si no puedo desarrollar inteligencia emocional, si yo no desarrollo inteligencia somática, van de la mano. O sea, no puedo trabajar solamente con la mente, ni puedo trabajar solamente con las emociones, porque no soy un fragmento. Cuando abrimos esta conferencia, yo les decía, la terapia psicocorporal ve al ser humano como un ser íntegro. El cuerpo no es solamente esto. La estructura corporal dentro de esta especialidad es el cuerpo, la mente y el espíritu. Los tres fusionados en uno, sí, abarcando diferentes dimensiones y estados de conciencia, porque evidentemente, pues sí, mi cuerpo es tangible, pues lo puedo sentir y lo puedo ver. Mis emociones no. Solo la siento y después viene una construcción conceptual y una imagen que no sé si realmente esa imagen es correcta, porque viene permeada pues de lo que yo aprendí o de la experiencia que yo tuve. ¿Cuándo voy a saber si es correcta? Pues cuando a mí me haga sentido, a mí, hasta ese momento. Entonces, estas dos van de la mano. No puede ser una o la otra. Y hablando del espíritu, es hablando de esta esencia que realmente soy, de eso que estoy escondiendo abajo de este disfraz que me tuve que confeccionar. Ahí estoy yo, cuidándome y a veces negándome para cuidarme. Esas son las fronteras y esas son las barreras y esas son las resistencias que poco a poco yo voy a tener que ir conquistando. Por eso, nuevamente sugiero, si lo vas a hacer, hazlo acompañado de un especialista. O sea, si necesitas a alguien que tenga ojos para mirar esto y que tenga herramientas para poderte acompañar e intervenir. Muchas gracias.